Yo soy Citlali Flores y llevo 20 años limpiando casas de gente rica en Polanco. He visto de todo en estas mansiones enormes. Secretos guardados en cajones cerrados con llave, traiciones escritas en mensajes de celular olvidados sobre mesas de mármol, amores escondidos revelados por perfumes extraños en almohadas de seda. He sido testigo silenciosa de vidas que brillan por fuera pero se desmoronan por dentro. Pero nunca imaginé que mi vida se entrecruzaría con la de la señora Catalina de una forma tan profunda, ni que yo sería la única persona que vería su dolor más oscuro y la salvaría de sí misma. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Todo comenzó aquel viernes de julio, cuando llegué temprano a la residencia Velasco en la avenida Presidente Masaryk. El calor de la ciudad ya era opresivo a las 7 de la mañana, y el metro había estado más lleno que de costumbre. Llegué sudada, cansada, con los pies doliéndome dentro de mis tenis gastados, pero como siempre, con una sonrisa profesional en el rostro. La señora Catalina me había contratado hacía apenas 3 semanas para limpiar su departamento 2 veces por semana, los martes y viernes. Era una mujer elegante de 62 años, siempre amable, siempre educada, pero con una tristeza en los ojos que yo reconocía bien. Era la tristeza de las mujeres que dan todo y reciben migajas a cambio, la tristeza que había visto en los ojos de mi propia madre antes de morir. El edificio era uno de esos complejos de lujo que parecen hoteles 5 estrellas, con portero uniformado, pisos de mármol italiano y elevadores que suben tan suavemente que ni siquiera sientes que te estás moviendo. El departamento de la señora Catalina estaba en el piso 12, con ventanas enormes que daban a la avenida más elegante de México. Cada vez que entraba ahí, me maravillaba de la diferencia entre su mundo y el mío. Aquel día ella no estaba en casa cuando llegué. Usé la llave que me había dado y entré al departamento silencioso. El aire acondicionado estaba encendido, manteniendo el lugar fresco a pesar del calor infernal de afuera. Mientras sacudía los muebles de la sala, un sofá de cuero italiano que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía, noté algo extraño. Las maletas de la señora Catalina estaban en la entrada, abiertas y a medio empacar. Ropa de playa cuidadosamente doblada, protector solar de marca cara, un sombrero de paja elegante con la etiqueta todavía puesta. Sonreí pensando que finalmente se iba a tomar unas vacaciones merecidas. En las 3 semanas que llevaba trabajando para ella, la había visto siempre en casa, siempre sola, siempre leyendo o trabajando en su computadora. Pero cuando terminé la cocina, reluciente como un espejo después de frotar cada superficie, y pasé a limpiar su oficina, encontré algo que me heló la sangre. Sobre el escritorio de caoba, un celular abierto mostraba un mensaje. No quería leer. Respeto la privacidad de mis patrones como si fuera sagrada, pero mis ojos captaron las palabras antes de que pudiera voltear. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Jimena prefiere que seas solo la familia. Espero que lo entiendas. Buen viaje si decides ir sola. Sebastián. Me quedé paralizada con el trapo de limpieza en la mano, sintiendo como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Solo la familia? Como si la señora Catalina no fuera familia de su propio hijo. Como si una madre que dio a luz, que crió, que sacrificó todo, no mereciera ser considerada familia. Sentí una rabia ardiendo en mi pecho, la misma rabia que sentía cuando mis propios patrones me trataban como invisible, como un mueble más de la casa, como si yo no tuviera sentimientos ni dignidad. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero mis manos temblaban mientras limpiaba. Cada vez que pasaba por ese celular, las palabras me quemaban los ojos. Jimena prefiere que sea solo la familia. Jimena. Ni siquiera había tenido el valor de escribir el mensaje ella misma. Había manipulado al hijo para que hiciera el trabajo sucio. Cuando la señora Catalina llegó 2 horas después, supe inmediatamente que algo terrible había pasado. Tenía los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido en rayas negras por sus mejillas, el cabello despeinado de una forma que nunca había visto en esta mujer siempre tan impecable. Su ropa, un vestido elegante que probablemente había elegido cuidadosamente para el viaje, estaba arrugada y manchada. Entró al departamento arrastrando las maletas que había llevado hasta el puerto de Puerto Vallarta, y las tiró en medio de la sala con un sonido sordo que resonó en el silencio. «¿Señora Catalina?»,
Pregunté suavemente, saliendo de la cocina con las manos todavía húmedas de lavar platos. ¿Está todo bien? Ella me miró como si me viera por primera vez, como si hubiera olvidado completamente que era viernes, mi día de trabajo. Por un momento pensé que me pediría que me fuera, que me despediría por haber estado ahí en su momento de máxima vulnerabilidad. Los ricos no les gusta que los veamos débiles, que seamos testigos de sus momentos de quiebre. Pero en lugar de eso, se derrumbó en el sofá italiano y comenzó a llorar con sollozos profundos que parecían salir de lo más hondo de su alma, sollozos que hacían temblar todo su cuerpo. No lo pensé 2 veces. Dejé mi trapo sobre la mesa de centro. Me senté a su lado en ese sofá carísimo, sin importarme que mis jeans viejos pudieran mancharlo, y tomé su mano suave entre las mías ásperas de tanto limpiar. «Señora, ¿qué pasó? ¿Puedo ayudarla en algo?» Entre lágrimas que parecían interminables, me contó todo. El crucero familiar planeado durante 6 meses, coordinado en innumerables mensajes de WhatsApp, soñado en las noches solitarias de su departamento vacío. Había pagado su boleto completo hace meses, había comprado ropa nueva especialmente para el viaje, había leído blogs de viajeros sobre los mejores restaurantes en el barco y las excursiones más emocionantes en cada puerto. El mensaje de su hijo Sebastián llegó apenas 2 días antes de la partida, cuando ella ya había llegado al puerto, excluyéndola con la frialdad de un correo corporativo. Ver a su familia en el barco desde el muelle, sonrientes y felices sin ella, saludando a otros pasajeros mientras embarcaban. La humillación de tener que regresar sola a la Ciudad de México, inventando excusas para el taxista que le preguntó por qué volvía tan pronto. El dolor de ser desechable. La sensación de que toda su vida había sido una broma cruel. 20 años criándolo sola, sollozaba ella, y su voz se quebraba en cada palabra. 2 trabajos simultáneos para que estudiara en las mejores escuelas privadas. Vendí las joyas de mi madre, aretes de oro con esmeraldas que habían pasado por 3 generaciones, para pagarle la universidad más cara del país. Y ahora no soy suficiente familia para un simple viaje. Ni siquiera merezco un lugar en el camarote que yo misma pagué. Yo entendía ese dolor mejor que nadie. También había dado todo por mis hijos, trabajando hasta que me dolían los huesos, hasta que mis rodillas crujían al arrodillarme, hasta que mis manos se llenaron de callos y cicatrices de químicos de limpieza. Pero había aprendido hace tiempo algo que la señora Catalina todavía no sabía, algo que la vida me había enseñado a golpes. El amor sin límites no es amor, es esclavitud. El sacrificio sin reciprocidad no es nobleza, es autodestrucción. «Señora», le dije con firmeza, tomando su rostro entre mis manos para que me mirara directamente a los ojos. «Usted no merece esto. Nadie merece esto». Ella me miró con ojos vidriosos, perdidos. «Es mi hijo Citlali, mi único hijo, el bebé que sostuve en mis brazos, el niño que llevé a su primer día de escuela, el joven que me abrazó cuando se graduó de la universidad. Y usted es su madre», respondí con una fuerza que no sabía que tenía. «Pero eso no significa que tenga que aceptar ser tratada como basura. El amor de madre no significa convertirse en tapete». Pasé el resto de la tarde con ella. No limpié nada más. Los pisos podían esperar. Los muebles podían acumular polvo. Las ventanas podían quedarse con sus manchas. Simplemente me senté. Escuché con toda mi atención. Y preparé taza tras taza de té de manzanilla con canela como hacía mi abuela cuando yo era niña. Y el mundo parecía demasiado cruel. Dejé que la señora Catalina vaciara su corazón de todas las pequeñas humillaciones que había acumulado durante años, como si estuviera drenando veneno de una herida infectada. Me habló de Jimena, la nuera de cabello rubio teñido perfectamente, cejas microbladeadas, uñas de gel siempre impecables, y una actitud de princesa que esperaba que todos se arrodillaran ante ella. Me contó cómo, poco a poco, con la sutileza de un veneno lento, Jimena había ido alejando a Sebastián de su madre. Primero fueron pequeñas cosas. «Sebastián está muy cansado hoy. Mejor no vengas a cenar». Luego cosas más grandes. «Necesitamos nuestro espacio como pareja joven. No pueden venir cada semana». Y finalmente, la exclusión total. Los niños necesitan tiempo solo con sus padres, no con tanta familia alrededor. Me contó de cómo ya no la invitaban a cenas familiares, porque Jimena necesita crear su propio espacio familiar, sin interferencia de suegras. No, de cómo sus nietos,
Valentina de 7 años y Santiago de 5, cada vez la llamaban menos. Cada vez tenían menos tiempo para la abuela que antes los adoraba. De cómo en la última Navidad le habían regalado una olla arrocera de marca genérica. El tipo de regalo que das a alguien que no conoces realmente, a alguien que asumes pasa todo el día en la cocina, porque no tienes idea de qué más le podría interesar. Y entonces me contó algo que hizo que la sangre hirviera en mis venas, algo que cambió completamente mi perspectiva de la situación. Me llevó a su oficina y me mostró documentos que había sacado de su archivero cerrado con llave, la casa donde vivía Sebastián con su familia perfecta, esa mansión enorme de 3 pisos en las lomas de Chapultepec, con jardín privado, piscina y garage para 4 autos, estaba completamente a nombre de la señora Catalina. Ella la había comprado hace 5 años como regalo de bodas, firmando todos los documentos ella sola. Ella había pagado cada mensualidad de la hipoteca durante 5 años, usando sus ahorros, su jubilación, su fondo de emergencia. La última cuota la había pagado hacía apenas 2 meses, usando absolutamente todo su fondo de jubilación acumulado en 30 años de trabajo. Nunca la transfirieron a su nombre, me dijo con voz quebrada, mostrándome las escrituras. Sebastián siempre decía que era solo burocracia, papeleo tedioso que resolverían después, que no era urgente, pero encontré esto hace una semana, y todo quedó claro. Me mostró un sobre con membrete de abogado elegante, uno de esos bufetes caros de Polanco. Dentro había un borrador de transferencia de propiedad, fechado 3 meses atrás, nunca firmado ni presentado a ella. Había notas al margen en la letra de Sebastián. Esperar a que termine de pagar. Presentar cuando Jimena dé el visto bueno. Mencionar que es lo normal, que las casas deben estar a nombre de quien las habita. Estaban planeando pedirle la casa, quizás incluso exigirla legalmente, en cuanto ella terminara de pagarla, después de que ella hubiera invertido hasta el último peso de su jubilación, después de que ya no les pudiera ser útil de ninguna otra manera. En ese momento, mirando esos documentos que revelaban una traición tan calculada, tomé una decisión. No podía dejar que esta mujer buena, esta mujer que me trataba con respeto y dignidad, incluso cuando yo era solo la empleada que limpiaba sus pisos, fuera destruida por gente que solo la veía como un cajero automático con piernas. Señora Catalina, le dije mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la hizo enderezarse. Esa casa es suya legalmente, ¿verdad? Completamente suya. Ella asintió confundida, sin entender hacia dónde iba mi pregunta. Sí, cada documento está a mi nombre, pero Citlali, yo se la di a ellos con amor, con... Entonces véndala. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared en la sala, el latido acelerado de mi propio corazón. Se quedó mirándome como si yo hubiera dicho algo en un idioma completamente extraño, como si las palabras no tuvieran sentido en su mente. ¿Qué? Véndala, repetí con más firmeza, con una convicción que me sorprendió a mí misma. Antes de que regresen del crucero, antes de que puedan manipularla de nuevo, demuéstreles que usted no es invisible, que tiene poder, que sus acciones tienen consecuencias reales. Ese fue el momento que cambió todo. El momento en que la señora Catalina, mujer educada en las mejores escuelas privadas, refinada con años de clase de piano y francés, acostumbrada a la alta sociedad de Polanco, tomó consejo de Citlali Flores, faccineira humilde nacida y criada en las calles difíciles del barrio de Tepito. Y lo que me di cuenta en ese instante, viendo cómo sus ojos pasaban de la confusión a la comprensión, de la duda a la determinación, fue que nuestra relación estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo que empleadora y empleada, algo que cambiaría a ambas para siempre. Cuando terminé mi turno de limpieza aquella tarde de viernes, aunque en realidad no había limpiado casi nada, la señora Catalina me agarró el brazo con suavidad pero con urgencia. Citlali, ¿podrías quedarte un poco más? Te pagaré el doble, el triple de las horas extras. Necesito pensar en todo esto y tu presencia me ayuda. Me hace sentir que no estoy loca. Acepté sin dudarlo, no solo por el dinero, aunque en mi situación, cada peso extra significaba poder comprar medicinas para mi madre o pagar la colegiatura de mi hija, sino porque algo profundo en mi corazón me decía que esta mujer necesitaba más que una faccineira en este momento crucial. Necesitaba un testigo,
alguien que viera su dolor y lo validara, alguien que le dijera que su rabia era justa y su decisión de defenderse era legítima. Mientras preparaba más té de manzanilla con canela, agregando un poco de miel de abeja que encontré en su alacena repleta de productos gourmet, ella comenzó a hablarme sobre su vida con un detalle que me partió el corazón. Había criado a Sebastián completamente sola después de que el padre, un hombre de negocios que resultó ser mejor para hacer promesas que para cumplirlas, los abandonara cuando el niño tenía apenas 3 años. Se fue una mañana cualquiera, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No estoy hecho para esto, lo siento. Como si una familia fuera un traje que puedes probarte y devolver si no te queda bien. Trabajé en 2 empleos simultáneos durante 15 años. Me contó con lágrimas corriendo por sus mejillas ya hinchadas. De día era secretaria ejecutiva en una corporación, usando tacones que me destrozaban los pies y una sonrisa falsa que me destrozaba el alma. Por las noches vendía cosméticos de puerta en puerta, cargando mi maleta pesada por colonias enteras, sonriendo a mujeres que me miraban con lástima o con desdén. Vendí las joyas de mi difunta madre, continuó con la voz quebrándose en cada sílaba. Unos aretes antiguos de oro con esmeraldas colombianas que habían pasado por 3 generaciones de mi familia, desde mi bisabuela que los recibió como regalo de bodas. Los vendí en una casa de empeño por una fracción de su valor real, solo para pagarle a Sebastián la universidad privada en Monterrey. Él quería estudiar administración de empresas en el ITESM, una de las universidades más caras y prestigiosas del país. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra resonaba en mi propia experiencia. Reconocía en su historia elementos dolorosamente familiares de mi propia vida. También había sacrificado todo por mis hijos. También había vendido recuerdos preciosos para pagarles mejores oportunidades que las que yo tuve. También había puesto sus sueños, sus necesidades, sus caprichos incluso, por encima de los míos. Me había convencido de que eso era lo que significaba ser buena madre. ¿Y qué obtuvo a cambio, señora?, le pregunté suavemente, aunque ya conocía la respuesta. Después de todo ese sacrificio, ¿qué recibió? Ella me miró con ojos tan llenos de dolor que casi no podía sostenerle la mirada. Un mensaje de texto diciéndome que no soy familia suficiente, ni siquiera una llamada, ni siquiera la cortesía de explicarme por qué de repente no merezco un lugar en el viaje que yo misma pagué. Aquellas palabras me atravesaron el corazón como una flecha. Tomé su mano entre las mías, las suyas suaves pero temblorosas de dolor, las mías ásperas y callosas de tanto frotar pisos ajenos, de tanto limpiar vidas que nunca serían la mía, y le dije algo que había aprendido en mis 45 años, limpiando las casas de los ricos, viendo sus secretos, sus traiciones, sus patrones de comportamiento. Señora Catalina, lo que voy a decirle quizás suene duro, quizás incluso cruel. Pero es la verdad que aprendí a lo largo de todos estos años, observando a la gente desde mi posición invisible. Las personas solo respetan lo que les cuesta. Usted dio todo tan fácilmente, tan generosamente, sin esperar nada a cambio, que su hijo y su nuera aprendieron a no valorarlo. Para ellos, usted es como el aire, invisible, siempre disponible, dado por sentado. ¿Pero qué puedo hacer ahora?, preguntó ella con una desesperación que me rompía el alma. Ya di todo lo que tenía. Ya no me queda nada con que negociar. No todo, respondí pensativa, sintiendo cómo se formaba un plan en mi mente. Todavía tiene algo muy valioso que ellos quieren, algo que ellos necesitan, algo por lo que definitivamente no están dispuestos a luchar, pero absolutamente esperan recibir. Esa casa donde viven, esa mansión en las lomas con piscina y jardín, esa casa que está completamente a su nombre. Los ojos de la señora Catalina se abrieron grandes, tan grandes que pude ver las venitas rojas del llanto. ¿Estás sugiriendo que la venda? ¿Que venda la casa donde vive mi hijo, donde están creciendo mis nietos? Estoy sugiriendo que finalmente haga algo por usted misma, respondí con firmeza. Que les muestre que sus acciones, o más bien, su falta de acción, su falta de consideración, su falta básica de respeto, tienen consecuencias reales. Que usted no es un recurso infinito del que pueden seguir extrayendo sin dar nada a cambio. Aquella noche no me fui a casa hasta pasada la medianoche. La señora Catalina y yo nos quedamos despiertas hablando, planeando, imaginando, liberando décadas de dolor acumulado.
Fue una noche extraña y hermosa. Una mujer elegante de Polanco con su vestido arrugado de viaje y una faxineira de Tepito con su uniforme de limpieza, sentadas como iguales en ese sofá italiano carísimo, unidas por el dolor común de haber amado demasiado, de haber dado demasiado, de haber recibido muy poco a cambio. Le conté sobre mi propia familia, sobre cómo mi hijo mayor Rodrigo se había casado con una mujer que desde el principio me vio como competencia en lugar de como aliada, sobre cómo, gradualmente, fui siendo excluida de eventos familiares, de celebraciones, de la vida de mis propios nietos, sobre cómo mi hijo menor solo me llamaba cuando necesitaba dinero prestado, dinero que yo sabía que nunca me devolvería, pero que igual le daba porque eso era lo que hacían las buenas madres. La diferencia entre usted y yo, le dije cerca de la medianoche mientras compartíamos una bolsa de galletas que encontré en su despensa, es que yo ya pasé por mi crisis, ya tuve mi momento de quiebre. Fue hace 3 años, cuando mi hijo mayor me llamó después de 6 meses de no saber de él, solo para pedirme que le prestara dinero para el enganche de un auto nuevo. Ni siquiera preguntó cómo estaba, ni siquiera fingió interés en mi vida. Solo, mamá, necesito dinero. ¿Y qué hiciste?, preguntó Catalina, completamente absorta en mi historia. Le dije que no. Por primera vez en mi vida, le dije que no. Y se enojó, me gritó, me dijo que era egoísta, que qué clase de madre era. Pero no me retracté. ¿Y sabe qué descubrí, señora Catalina? Que el mundo no se acabó, que yo seguí respirando, que decir no a mis hijos no me convirtió en mala madre, me convirtió en una mujer con límites. ¿Crees que soy mala persona por considerar esto?, me preguntó ella cerca de la medianoche, con voz pequeña, vulnerable. ¿Por considerar vender la casa de mi propio hijo? Creo que es una mujer finalmente aprendiendo a valorarse. Respondí con toda la firmeza que pude reunir. Y no, no es mala. Mala fue la gente que la excluyó de un viaje familiar sin consideración alguna, sin siquiera una conversación honesta. Mala fue la gente que planeó quitarle su casa después de que usted la pagara completamente. Mala es la gente que la trata como si fuera invisible excepto cuando la necesitan. Vi cómo algo cambiaba en sus ojos en ese momento. Era como ver a alguien despertar de un sueño largo y confuso. Tienes razón, dijo lentamente. He sido invisible en mi propia vida. He existido solo para servir, solo para dar, solo para sacrificarme. Pero, ¿quién soy yo sin todo eso? Si no soy la madre abnegada, la abuela generosa, la suegra complaciente, ¿quién soy? Esa, le dije tomando sus manos. Es exactamente la pregunta que necesita hacerse, y la única forma de encontrar la respuesta es dándose el espacio para descubrirla. Y ese espacio comienza con establecer límites, con defender su dignidad. Al día siguiente era sábado, mi día libre que normalmente pasaba haciendo las compras de la semana, limpiando mi propio departamento pequeño en Tepito, visitando a mi madre anciana en el asilo. Pero en lugar de eso, volví al departamento de la señora Catalina a las 9 de la mañana, cargando pan dulce recién horneado de la panadería de mi colonia y una bolsa de naranjas para hacer jugo fresco. Ella había pasado la noche en vela. Eso era obvio por las ojeras profundas y los papeles esparcidos por toda la sala. Pero sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que no había visto antes. No era el brillo de las lágrimas, era el brillo de la determinación. Citlali, hablé con mi abogado. Me dijo apenas abrí la puerta, las palabras saliendo atropelladas por la emoción. Bueno, no hablé realmente. Le dejé mensaje de voz a las 6 de la mañana, pero investigué toda la noche. La casa está completamente a mi nombre. Sebastián nunca firmó ningún documento de transferencia. La escritura es mía. El predial lo he pagado yo. Todos los servicios están a mi nombre. Puedo venderla sin su consentimiento, sin siquiera informarle. Sentí una mezcla de emoción y miedo recorrerme la espalda. ¿Y está segura de querer hacer esto? Porque una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Las palabras se pueden retirar, las disculpas se pueden dar, pero las acciones tienen consecuencias permanentes. Ella se quedó en silencio por un momento largo, mirando fijamente por la ventana hacia la avenida Masaryk abajo, observando el movimiento matutino de gente rica, yendo y viniendo de tiendas de lujo, de cafés elegantes, de vidas perfectamente curadas. Citlali, tengo 62 años, dijo finalmente con voz clara.
Si no me pongo de pie ahora, si no defiendo mi dignidad ahora, nunca lo haré. Voy a morir siendo el tapete donde todos limpian sus zapatos, invisible incluso en mi propia muerte. Entonces lo hacemos, dije con una sonrisa, sintiendo una extraña emoción burbujeando en mi pecho. Pero debe ser rápido y debe ser discreto. El crucero dura 10 días. Necesitamos actuar mientras están fuera, antes de que puedan manipularla para que cambie de opinión. Lo que siguió fue la semana más intensa, más emocionante, más aterradora de mi vida. La señora Catalina contactó a una amiga de confianza, que era agente inmobiliaria de lujo, una mujer llamada Patricia que manejaba propiedades de millones de pesos. Cuando Patricia escuchó la historia, editada, por supuesto, para no revelar demasiado, entendió inmediatamente la urgencia de la situación. «Catalina, tengo exactamente los compradores perfectos», dijo Patricia en alta voz, mientras las tres nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor. Una pareja joven de médicos, ambos especialistas, que acaban de regresar de Estados Unidos con dólares en efectivo. Han estado buscando una propiedad exactamente como esta en Las Lomas. Puedo tener una oferta para ti en 24 horas. Y Patricia cumplió su palabra. En apenas 2 días, la oferta llegó. 11 millones de pesos, en efectivo, cierre express. Los compradores, Camila y Roberto, eran una pareja encantadora de 30 y tantos. Ambos cardiólogos que habían trabajado en Houston durante 5 años y volvían a México con el sueño de establecerse y formar una familia. Yo ayudé en todo lo que pude. Me convertí en la asistente no oficial de la operación, coordinando llamadas, organizando documentos, acompañando a Catalina, cuando sus manos temblaban tanto que no podía firmar papeles. Juntas, fuimos a la casa en Las Lomas, con la excusa perfecta: regar las plantas mientras la familia estaba de viaje. Es lo que una buena suegra haría, le dije con una sonrisa cómplice a la vecina entrometida que nos observaba desde su jardín mientras sacaba a pasear a su perro de raza cara. La señora Catalina siempre tan atenta con su familia. Dentro de la mansión, experimenté por primera vez la vida que mi trabajo había construido para otros, pero nunca para mí. Era impresionante de una forma que casi daba miedo. Techos altísimos, candelabros de cristal, pisos de mármol importado, una cocina más grande que todo mi departamento. Pero mientras ayudaba a Catalina a empacar las pertenencias personales de Sebastián y su familia, ropa de marca, juguetes caros de los niños, fotografías en marcos de plata, documentos importantes guardados en un estudio de madera de caoba, noté algo que me hizo sentir una tristeza profunda. La casa era hermosa, pero fría, como un museo. No había calor, no había ese sentimiento de hogar que tiene incluso el lugar más humilde cuando está lleno de amor real. Las paredes impecables parecían gritar su perfección vacía. Todo fue cuidadosamente guardado en cajas de cartón resistente que compramos en una tienda de materiales de mudanza, etiquetadas con letra clara, organizadas por habitación y tipo de contenido. Llevamos todo a un depósito de almacenamiento climatizado que Catalina había rentado por 3 meses, pagando por adelantado en efectivo. Mientras empacábamos, yo observaba los detalles reveladores de aquella casa tan perfecta en apariencia. Las fotografías en las paredes mostraban un patrón que me rompió el corazón. En las más antiguas, de hace 5, 6 años, la señora Catalina aparecía frecuentemente con Sebastián y los niños. Sonrisas genuinas, abrazos cálidos, comidas familiares. Pero a medida que las fotos se volvían más recientes, ella iba desapareciendo gradualmente, como un fantasma que se desvanece lentamente. En los últimos portarretratos, los más prominentes, los que decoraban la sala principal, no aparecía en ninguno. Solo Sebastián, Jimena perfectamente maquillada y los niños sonriendo. «Mire esto, señora», le dije mostrándole una foto donde era evidente que alguien había sido recortado, dejando solo a Sebastián, Jimena y los niños. Se podía ver parte de un brazo en el borde, parte de un vestido azul que reconocí de fotos anteriores. La habían literalmente cortado de la imagen. Ella la tomó con manos temblorosas, mirándola como si fuera un documento que probaba un crimen. «Ni siquiera me había dado cuenta», susurró con voz quebrada. «Fui desapareciendo lentamente de su vida, siendo borrada foto por foto, evento por evento, memoria por memoria, y ni siquiera protesté.
Simplemente acepté mi propia desaparición. En la oficina de Sebastián, un espacio masculino lleno de diplomas enmarcados y trofeos de golf, Catalina encontró más evidencia de la traición planificada. El sobre que me había mencionado aquel primer día, pero también otros documentos. Correos impresos entre Sebastián y Jimena discutiendo el problema de mamá. Notas sobre cómo, eventualmente tendremos que pedirle la casa, pero hay que esperar el momento correcto para que no parezca que la estamos usando. Estaban esperando el momento perfecto para pedírmela, dijo Catalina con voz que se volvía más fría, más dura con cada palabra. O quizás ni siquiera pedírmela, solo presentarme el hecho consumado. Mamá, hablamos con un abogado y lo mejor es que la casa esté a nuestro nombre. Ya preparamos los papeles, solo fírmalos. Y usted habría firmado, dije suavemente, porque eso es lo que siempre ha hecho. Dar todo lo que le piden sin siquiera cuestionar. No esta vez, respondió con determinación que me llenó de orgullo. Esta vez, yo decido. Trabajamos durante 4 días intensos y agotadores. La venta se completó con una rapidez que incluso sorprendió a Patricia, la agente inmobiliaria. Los nuevos propietarios, Camila y Roberto, eran genuinamente encantadores y se enamoraron de la casa inmediatamente. No solo pagaron 11 millones en efectivo, sino que pagaron por encima del valor de mercado porque querían cerrar rápido. «Es perfecta», dijo Camila recorriendo las habitaciones vacías con ojos soñadores. «Puedo vernos criando a nuestros hijos aquí, envejeciendo aquí. Gracias por darnos esta oportunidad, señora Catalina». Vi cómo Catalina sonreía con tristeza. «Cuídenla mejor de lo que fue cuidada», fue todo lo que dijo. El día antes del regreso del crucero, según el itinerario que Catalina había guardado como recordatorio doloroso, hicimos una última visita a la casa. Estaba completamente vacía de las pertenencias de la familia, lista para los nuevos dueños que tomarían posesión al día siguiente. Nuestros pasos resonaban de forma fantasmal en los espacios desocupados, creando ecos que parecían voces de recuerdos abandonados. ¿Se arrepiente?, le pregunté mientras caminábamos por las habitaciones vacías, nuestras voces rebotando en las paredes desnudas. Ella se quedó pensativa por un momento largo, mirando por las ventanas hacia el jardín que alguna vez imaginó lleno de risas de sus nietos. «No me arrepiento de la acción», dijo finalmente. «Me arrepiento de que fuera necesaria. Me arrepiento de haber llegado a este punto. Pero no me arrepiento de finalmente, después de 62 años, elegir respetarme a mí misma». Ayudé a Catalina a escribir la carta que dejaría para Sebastián y Jimena. Pasamos horas en ello, escribiendo, borrando, reescribiendo. Ella escribía, yo sugería. Entre las dos creamos un mensaje que era firme pero no cruel, claro pero no vengativo, honesto pero no destructor. «Queridos Sebastián y Jimena», comenzaba la carta en papel elegante con el monograma de Catalina. «La casa que llamaban hogar ha sido vendida. Legalmente siempre fue mía, como ambos sabían perfectamente. Cuando recibí el mensaje diciendo que no era familia suficiente para acompañarlos en el crucero que yo misma había pagado, entendí finalmente mi lugar en sus vidas. Un lugar conveniente, un lugar periférico, un lugar disponible solo cuando es útil, invisible cuando es inconveniente. Durante años me convencí de que mi amor debía ser incondicional, que una buena madre da todo sin esperar nada. Pero he aprendido que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es explotación disfrazada de devoción familiar. Sus pertenencias están almacenadas en el depósito Secure Box en Avenida Constituyentes, Unidad 247. Tienen 3 meses pagados para recogerlas. La llave está en este sobre. No se molesten en buscarme inmediatamente. Necesito espacio para redescubrir quién soy además de una madre y abuela descartable. Necesito tiempo para sanar de años de ser invisible en mi propia vida. Esto no es venganza. Es consecuencia. Es dignidad. Es finalmente amor propio. Cuando y si decidan tratarme con el respeto básico que merece cualquier ser humano, no solo la madre que les dio todo, estaré dispuesta a hablar. Pero será en mis términos, no en los suyos. Con respeto por mí misma, finalmente, Catalina. Colocamos la carta en un sobre elegante color marfil sobre la isleta de la cocina vacía, asegurándonos de que sería lo primero que verían al entrar. Junto a ella, dejamos la llave del depósito y una copia del recibo de venta de la casa,
Evidencia innegable de que esto era real, permanente, no una pesadilla de la que despertarían. Aquel día, mientras Catalina entregaba las llaves a Camila y Roberto en la oficina de Patricia, yo estaba parada a su lado, no como empleada observando desde una distancia respetuosa, sino como amiga, como hermana, como testigo de su transformación de oruga a mariposa. «Gracias, Citlali», me dijo después, cuando nos sentamos en un café elegante cerca de la oficina, ordenando capuchinos caros que yo nunca me habría permitido con mi propio dinero. No sé qué habría hecho sin ti estos días. Probablemente habría seguido llorando en mi departamento. Eventualmente habría perdonado todo. Habría vuelto a ser invisible. «Señora Catalina», respondí, y mi voz se quebró con emoción. Yo solo fui un espejo que reflejó la fuerza que usted ya tenía dentro. Usted hizo todo esto. Yo solo estuve aquí para recordarle quién realmente es. Ella negó con la cabeza firmemente. «No, Citlali, no estuve sola. Tú estuviste conmigo en cada paso, en cada duda, en cada momento de debilidad cuando casi me retracto. Y por favor, ya no me llames señora. Ya no eres mi empleada. Eres mi amiga. Solo Catalina». Aquella palabra, mi nombre dicho con tanta calidez, con tanta igualdad genuina, me llenó los ojos de lágrimas que no pude contener. En 20 años limpiando casas de ricos, siendo tratada con condescendencia por algunos, con indiferencia por otros, nunca había sido tratada como una igual por ninguno de mis patrones. Pero esta mujer, en su momento más vulnerable, me había dejado entrar no solo en su casa, sino en su vida, en su corazón. Los días siguientes fueron de espera tensa, como esperar que estalle una tormenta, cuando ya puedes oler la lluvia en el aire. Catalina se quedó en su departamento, celular apagado la mayor parte del tiempo. Yo la visitaba diariamente, ya no para trabajar, sino para estar con ella, para darle el apoyo que necesitaba mientras esperábamos la inevitable explosión. El día que Sebastián y su familia regresaron del crucero, yo estaba con Catalina en su departamento. Habíamos preparado té de manzanilla, nuestra bebida ritual ahora, y nos sentamos en silencio, cada una perdida en nuestros pensamientos, esperando. No tuvimos que esperar mucho. A las 19:30 de la tarde, el timbre sonó insistentemente, urgentemente, desesperadamente. Ring, 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 ring. Sin pausa, sin paciencia. Catalina miró hacia la puerta, luego hacia mí, sus ojos mostrando el primer signo de duda real que había visto en días. «¿Estás lista?», me preguntó, pero yo sabía que realmente se estaba preguntando a sí misma. La pregunta es, «¿Está usted lista?», respondí, tomando su mano para darle fuerza. Ella asintió, respiró profundo como preparándose para una batalla, y fue a abrir. Yo me quedé en la sala, visible pero no invasiva, testigo silenciosa de lo que estaba por venir. «¿Cómo pudiste?». La voz de Sebastián explotó en el espacio, antes de que la puerta terminara de abrirse completamente. Temblaba entre rabia, incredulidad y algo que sonaba peligrosamente cercano al pánico. «Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos, sin siquiera decirnos. Llegamos y hay gente extraña viviendo en nuestra casa». «No era su casa, Sebastián», respondió Catalina con una calma que yo admiraba profundamente, una calma que sabía que le costaba cada gramo de fuerza que tenía. «Era mía, siempre lo fue. Cada documento, cada escritura, cada recibo lo prueba. Pero vivíamos ahí», gritó él, y pude ver las venas sobresaliendo en su cuello. «Teníamos una vida ahí. Los niños crecieron en esa casa. Sus habitaciones estaban ahí. Sus recuerdos están ahí. Y yo tenía planes de viajar con ustedes», respondió Catalina sin levantar la voz, lo que hacía su respuesta aún más poderosa. «De ser parte de la familia, de hacer recuerdos con mis nietos. Es curioso cómo los planes cambian cuando decides que alguien no es familia suficiente, ¿no?». Hubo un silencio pesado, cargado de electricidad. Luego la voz de Jimena, aguda y acusatoria, cortó el aire como un cuchillo. «Esto es venganza, pura y simple venganza porque no fuiste al crucero. Qué infantil, qué patético. ¿Destruyes la vida de tus propios nietos por un berrinche?». Yo no pude quedarme callada. Me levanté y caminé hasta donde estaban, plantándome firmemente junto a Catalina.
Con respeto, señora Jimena, dije con mi voz más firme, la voz que uso cuando necesito defender lo que es correcto. Lo infantil fue excluir a la madre de su esposo de un viaje familiar sin consideración alguna. Lo patético fue planear quitarle su casa después de que ella la pagara completamente. Sebastián me miró como si apenas notara mi presencia, como si yo fuera un mueble que de repente hubiera cobrado vida y empezado a hablar. ¿Y tú quién eres? ¿La empleada dando opiniones sobre asuntos familiares que no le incumben? Soy Citlali Flores, respondí sin bajar la mirada, mirándolo directamente a los ojos con una valentía que no sabía que poseía. Y soy la amiga que estuvo con su madre cuando ustedes la abandonaron, cuando la hicieron sentir invisible, cuando la trataron como si no fuera familia. La cara de Sebastián se puso roja como un tomate. Mamá, ¿tú le contaste todo a ella? ¿Le contaste nuestros asuntos privados a la empleada? A mi amiga, corrigió Catalina con firmeza. Sí, le conté, porque ella me escuchó cuando nadie más lo hizo. Me valoró cuando ustedes me descartaron. Me trató con el respeto básico que ustedes negaron. Lo que siguió fue una discusión dolorosa que duró casi 2 horas. Sebastián y Jimena alternaban entre rabia explosiva, súplicas desesperadas y acusaciones crueles. Decían que Catalina era egoísta, que estaba loca, que estaba teniendo una crisis nerviosa. Jimena lloró, lágrimas que parecían más calculadas que genuinas, diciendo que ahora tendrían que vivir en un departamento pequeño, que los niños tendrían que cambiar de escuela, que todo estaba arruinado. ¿Y dónde estaba tu consideración por mis sentimientos cuando me excluiste del crucero?, preguntó Catalina en voz baja pero firme. ¿Dónde estaba tu compasión cuando leí ese mensaje en el puerto, después de haber viajado 4 horas para llegar ahí? Fue decisión de Jimena, explotó Sebastián, tirando a su esposa bajo el autobús en su desesperación. Ella dijo que necesitábamos tiempo a solas como familia nuclear. Y tú estuviste de acuerdo, respondió Catalina. No me defendiste. No dijiste mi madre viene con nosotros o no voy. Simplemente me mandaste un mensaje y asumiste que yo lo aceptaría como acepto todo. Porque eso es lo que hago, ¿verdad? Aceptar, dar, sacrificarme, desaparecer cuando es conveniente. Jimena intentó un enfoque diferente, suavizando su voz. Catalina, lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error. Estaba estresada, los niños estaban emocionados y pensé que querías tiempo para ti misma. Entonces debiste preguntarme, respondió Catalina. Debiste hablar conmigo como a un ser humano, no decidir por mí como si fuera una niña que no merece explicaciones. Sebastián finalmente se derrumbó en el sofá, su rabia transformándose en desesperación. Mamá, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que te suplique? Dime qué hacer para arreglar esto. Catalina se sentó frente a él, y por primera vez desde que empezó la confrontación, su voz se suavizó ligeramente. No quiero que te arrodilles, Sebastián. Quiero que me veas. Realmente me veas. No como un recurso, no como una obligación, no como la abuela conveniente que cuida niños cuando la necesitas. Quiero que me veas como una persona con sentimientos, con dignidad, con límites. Pero vendiste nuestra casa, gritó él, volviendo a la rabia. ¿Cómo vamos a superarlo? Era mi casa, repitió Catalina por enésima vez, y la vendí porque necesitaba demostrarme a mí misma que tengo poder sobre mi propia vida, porque necesitaba consecuencias reales para acciones reales, porque he pasado 62 años dando sin recibir, y finalmente, decidí que merezco más. Vi cómo algo cambiaba en la expresión de Sebastián. No era comprensión todavía, pero quizás era el primer indicio de que estaba empezando a ver más allá de su propia rabia y conveniencia. Finalmente, después de casi 2 horas agotadoras, después de lágrimas, gritos y silencios tensos, Sebastián y Jimena se fueron. No con reconciliación, no con abrazos y promesas, sino con la amarga comprensión de que las cosas habían cambiado irreversiblemente. La dinámica familiar que habían dado por sentada durante años había sido destruida, y no había forma fácil de reconstruirla. Cuando la puerta se cerró, Catalina se dejó caer en el sofá, completamente agotada física y emocionalmente. Lo hicimos, susurró, y no estaba claro si era una celebración o una lamentación. Lo hizo usted, la corregí, sentándome a su lado.
Yo solo estuve aquí. Ella me tomó la mano con fuerza. Citlali, necesito escapar. Necesito salir de esta ciudad, de este departamento lleno de recuerdos, de esta vida que de repente no reconozco. ¿Te gustaría venir conmigo a San Miguel de Allende? Te pagaré como acompañante, no como empleada, como amiga. Solo necesito a alguien que entienda por qué hice lo que hice, alguien que no me juzgue. Pensé en mi propia vida, en mis turnos de limpieza que había cancelado para estar con ella esta semana, en mi familia que apenas notaba mi ausencia, en mi rutina que se sentía cada vez más como una prisión. Sí, respondí sin dudar. Vamos a San Miguel de Allende. Vamos a encontrar quiénes somos cuando dejamos de existir solo para otros. Y así comenzó la siguiente fase de nuestra extraña pero hermosa amistad. 3 días después de que yo empacara una maleta pequeña con todas mis posesiones importantes, después de informar a mis clientes que tomaría un tiempo indefinido, después de dejar una nota breve a mis hijos diciéndoles simplemente «necesito tiempo para mí», estábamos en la carretera hacia San Miguel de Allende. Nunca había viajado a San Miguel de Allende. De hecho, nunca había viajado realmente a ninguna parte. En mis 45 años de vida, había pasado de Tepito a las casas de los ricos en Polanco, limpiando, sirviendo, existiendo en los márgenes de vidas que no eran la mía, pero siempre regresando a mi pequeño departamento al final del día. Un viaje de placer, un viaje sin propósito más que el descanso y el descubrimiento, era un lujo que jamás me había permitido. Pero ahí estaba, sentada en el asiento del pasajero del elegante automóvil Mercedes de Catalina, viendo cómo la Ciudad de México, con todo su caos, su contaminación, su energía frenética, se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Sentía una mezcla de emoción y terror, como si estuviera traicionando algo fundamental al permitirme este momento de libertad. «Nunca te pregunté sobre tu familia, Citlali», dijo Catalina mientras conducía por la carretera que se extendía infinita ante nosotras. «Cuéntame sobre ellos. Cuéntame tu historia». Suspiré, mirando el paisaje que pasaba por la ventana. Campos, montañas, pueblos pequeños que parecían detenidos en el tiempo. Tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. El mayor tiene 28, Rodrigo, la del medio 25, Lupita, y el pequeño 22, Javier. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Me reí sin alegría. ¿De verdad quieres saberlo, Catalina? No es muy diferente de la suya con Sebastián. Parece que las madres como nosotras tenemos historias intercambiables. Cuéntame, insistió ella, y algo en su voz me dijo que realmente quería saber, que no era solo cortesía. Y así, mientras recorríamos kilómetros y kilómetros de carretera, mientras el paisaje cambiaba de urbano a rural, de gris a verde, le conté mi propia historia completa por primera vez en mi vida. Cómo me había casado a los 17 años con un hombre que me prometió el cielo y me dio el infierno. Cómo trabajé doble, triple turno limpiando casas para que mis hijos pudieran estudiar mientras mi esposo, si se le podía llamar así, gastaba el dinero en alcohol, en otras mujeres, en apuestas perdidas. Cómo finalmente reuní el valor para echarlo de casa cuando mi hija menor tenía 10 años, después de que llegara borracho una vez más y levantara la mano contra Lupita. Mis hijos lograron salir adelante gracias a mi sacrificio. Continué, y mi voz se llenaba de una mezcla de orgullo y amargura. El mayor, Rodrigo, es contador. Trabaja para una empresa grande de consultoría. La del medio, Lupita, es enfermera en un hospital privado. El pequeño, Javier, estudió diseño gráfico. Les di todo lo que pude. Educación, comida, techo, amor incondicional. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis propios sueños de estudiar enfermería como mi hija. ¿Y ellos lo aprecian?, preguntó Catalina suavemente, aunque creo que ya sabía la respuesta. Lupita sí. Ella viene a visitarme cada semana, me llama casi diariamente, me incluye en su vida, me cuenta sus problemas y sus alegrías. Pero mis hijos varones. Me detuve, sintiendo el nudo familiar en la garganta. Rodrigo se casó con una mujer llamada Fernanda que me odia. Hasta el día de hoy no entiendo por qué. Nunca le hice nada. Nunca me metí en su matrimonio. Nunca critiqué cómo cuida a mis nietos. Pero desde el día que la conocí, sentí su hostilidad. Y poco a poco, visita por visita cancelada, llamada por llamada no devuelta,
Me fue alejando de su vida. Tengo 2 nietos, Mateo y Sofía, que apenas conozco. Los veo quizás 2 veces al año, en cumpleaños si tengo suerte. Y el menor. Continué después de tomar un sorbo de agua de la botella que Catalina había traído. Javier vive con su novia en un departamento que yo ayudé a pagar el depósito. Solo me busca cuando necesita dinero. Y yo, tonta de mí, siempre se lo doy. Siempre creyendo que esta vez será diferente, que esta vez sí me lo va a devolver, que esta vez sí va a venir a visitarme por otra razón que no sea pedirme prestado. Catalina extendió su mano y apretó la mía sobre el asiento. Por eso entendiste tan rápido mi situación. Por eso pudiste darme el consejo que necesitaba. Por eso, confirmé. He vivido lo que usted está viviendo. He sentido lo que usted está sintiendo. La diferencia es que yo ya pasé mi crisis hace 3 años. Ya tuve mi despertar. Usted apenas está comenzando el suyo. ¿Y cómo lo hiciste?, preguntó ella con urgencia genuina. ¿Cómo te liberaste de esa culpa maternal que nos enseñaron que debemos sentir? Pensé en mi respuesta cuidadosamente mientras veía pasar los campos de agave. No diría que me liberé completamente. La culpa todavía aparece a veces, como un fantasma familiar que me susurra al oído que soy mala madre, que soy egoísta, que debería dar más, sacrificarme más. Pero ahora le respondo a ese fantasma con la verdad que he aprendido. Fui buena madre. Demasiado buena. Tan buena que olvidé ser buena conmigo misma. Y ahora, simplemente estoy eligiendo también ser buena conmigo misma. Eso no me hace mala madre. Me hace humana. Llegamos a San Miguel de Allende al atardecer, cuando el sol pintaba todo en tonos dorados y rosados. La ciudad colonial se extendía ante nosotros como un cuadro pintado por un artista romántico. Techos de terracota, paredes en tonos ocres y rosas y amarillos, calles empedradas que subían y bajaban caprichosamente, y dominando todo, la parroquia de San Miguel Arcángel, elevándose hacia el cielo con sus torres góticas rosadas. Era tan hermoso que me hizo llorar sin vergüenza. «Es precioso», susurré, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Nunca había visto algo tan hermoso. Catalina sonrió, y era la primera sonrisa genuina que le veía en semanas. «Bienvenida a tu nueva vida, Citlali». Catalina había reservado una casa pequeña pero encantadora en el centro histórico. No era una mansión, no era un departamento de lujo como el suyo en Polanco, sino un hogar acogedor con paredes de adobe gruesas que mantenían el interior fresco, pisos de talavera en patrones azules y amarillos, y un patio interno lleno de bugambilias fucsia que colgaban como cascadas de color. Había 2 habitaciones, cada una con su propia personalidad y belleza. «Esta es tu habitación», dijo Catalina mostrándome una habitación en la planta baja con ventanas que daban al patio. La cama tenía un cobertor tejido a mano en colores vibrantes, rojos, naranjas, morados, típico de artesanía mexicana tradicional. Había un escritorio de madera rústica, una silla cómoda y un closet antiguo de madera tallada. «Catalina, esto es demasiado», protesté, sintiendo que no merecía tanta belleza, tanto espacio. «Yo puedo dormir en el sofá de la sala o...» «Citlali Flores», me interrumpió con firmeza, usando mi nombre completo de una forma que me hizo sentir vista, importante. «No eres mi empleada en este viaje, no eres mi sirvienta, eres mi amiga, mi salvadora, mi compañera. ¿Entendido?». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas otra vez. Parecía que en este nuevo capítulo de mi vida, mis ojos se habían vuelto fuentes inagotables. En toda mi vida, jamás había sido tratada como una igual por alguien de clase social superior. Siempre había sido la empleada, la muchacha, la señora que limpia. Pero esta mujer, en su momento más vulnerable, me había dejado entrar no solo en su casa, sino en su corazón, tratándome con una dignidad que transformaba todo. Los primeros días en San Miguel fueron de sanación silenciosa. Caminábamos por las calles empedradas, a veces en silencio, a veces conversando profundamente sobre nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, nuestros sueños abandonados. Visitábamos galerías de arte llenas de pinturas coloridas de artistas locales e internacionales. Nos sentábamos en cafés pequeños y acogedores, tomando chocolate caliente espeso con canela y comiendo conchas recién horneadas que se deshacían en la boca. Catalina había apagado su celular casi por completo, encendiéndolo solo una vez al día para revisar mensajes,
y cada vez que lo hacía, su rostro se tensaba al ver los mensajes acumulados de Sebastián. Los mensajes comenzaron suaves, casi tímidos, y se volvieron cada vez más desesperados con el paso de los días. Catalina me los leía en voz alta mientras desayunábamos en el patio lleno de sol, rodeadas del canto de pájaros que nunca se escuchan en la Ciudad de México. «Mamá, necesitamos hablar. Esto es ridículo. Por favor, responde. Mamá, Valentina pregunta por ti todos los días. No es justo castigar a los niños por nuestros errores. Te llamo y no contestas. No puedes seguir ignorándonos». Catalina los escuchaba en silencio, sin enojo, sin lágrimas, solo una calma profunda, de esas que llegan cuando el alma ha pasado por todas las etapas del dolor. «No los odio», me dijo una mañana, mientras las bugambilias caían como lluvia de pétalos sobre la mesa. Solo me cansé de rogar por un lugar en la vida de alguien que nunca quiso verme. Yo no respondí. Sabía que a veces el silencio era la única forma de acompañar a alguien que por fin había aprendido a no suplicar amor. Los días en San Miguel se volvieron una rutina dulce y silenciosa. Caminábamos por las calles empedradas, saludando a los vendedores del mercado, comprando flores frescas y pan cada mañana. Catalina se inscribió en un taller de cerámica y empezó a pintar platos con dibujos de colibríes. Yo, que nunca había tenido tiempo para mí, comencé a escribir en un cuaderno viejo que ella me regaló. Escribía sobre mi madre, sobre mis hijos, sobre todas las vidas que limpié sin dejar huella. Una tarde, después de varias semanas, Catalina llegó del taller con una sonrisa cansada pero luminosa. Traía una pequeña figura de barro en las manos, dos mujeres sentadas juntas en una banca, una con un trapo de limpieza en el regazo, la otra con un sombrero de ala ancha. En la base, había grabado las palabras: «No soy tu empleada, soy tu reflejo». Cuando la vi, no pude contener las lágrimas. «Esas somos nosotras, ¿verdad?», pregunté, acariciando la figura aún tibia. «Sí», respondió ella, mirando el horizonte que se teñía de naranja. «Y no sabes cuánto necesitaba encontrarme contigo para recordar quién soy». Esa noche cenamos en silencio, con las velas encendidas, y el sonido lejano de una guitarra callejera, colándose por la ventana. Catalina parecía tranquila, pero en su mirada había algo diferente, una especie de despedida muda que no quise nombrar. Al día siguiente, cuando desperté, la casa estaba en calma. Sobre la mesa del comedor había una carta, cuidadosamente doblada junto a la figurilla de barro. Mi corazón se apretó al reconocer su letra elegante. «Querida Citlali, cuando leas esto, ya estaré en camino. No te asustes. No me pasa nada malo. Solo decidí seguir andando. Hay caminos que una tiene que recorrer sola para poder cerrar el círculo. Tú fuiste mi espejo, mi maestra, mi salvación. Pero hay heridas que deben sanar en silencio, lejos incluso de quienes nos aman bien. He dejado todo en orden. La casa está pagada por adelantado 3 meses. El dinero de la venta está en una cuenta a mi nombre. Te he dejado una parte en agradecimiento por todo lo que hiciste. No quiero que lo rechaces. No es caridad, es justicia. Has sido mi familia cuando la sangre me dio la espalda. Si alguna vez vuelvo a ver a Sebastián, no será por culpa ni por costumbre. Será solo cuando mi corazón sepa que puedo mirarlo sin rabia, sin dolor. Tal vez ese día nunca llegue, o tal vez sí, pero hoy, por primera vez en 62 años, no me preocupa el después. Solo el ahora. Gracias por enseñarme a decir no. Gracias por recordarme que todavía puedo empezar de nuevo. Con amor, con calma, con libertad. Catalina». Leí la carta varias veces, sin poder creerlo. La letra estaba firme, sin temblores. No era una despedida triste, sino una declaración de independencia. En la parte final, había una postdata escrita con tinta azul. «Cuando escuches las campanas de la parroquia al amanecer, piensa en mí. Estaré en algún lugar donde el viento huela a bugambilias y el café sepa a paz». Salí corriendo a la calle, pero ya no había rastro de ella. Ni su auto, ni su sombrero, ni su maleta. Solo el eco de las campanas de San Miguel sonando sobre el cielo rosado del amanecer. Pasé el resto del día en silencio, sentada en el patio, mirando cómo el sol cambiaba los colores de las paredes. En mis manos seguía la pequeña escultura de barro, esa con las 2 mujeres sentadas juntas. Por primera vez,
Me di cuenta de que la figura no representaba solo a Catalina y a mí. Era un espejo de todas las mujeres invisibles que habían dado su vida por otros, sin pedir nada a cambio. Esa noche encendí una vela junto a la carta y escribí en mi cuaderno: no todas las despedidas son tristes. Algunas son liberaciones disfrazadas de ausencia. Desde ese día, sigo viviendo en la misma casa. Trabajo menos, camino más. A veces pienso en Catalina cuando el viento mueve las flores del patio o cuando el olor del pan dulce llena la cocina. No sé dónde está. Tal vez en la costa, tal vez en otro país, tal vez descansando finalmente. Pero sí sé una cosa: ella encontró su paz y yo encontré la mía. Un año después, recibí una postal sin remitente. Era una fotografía de un mar tranquilo al atardecer. Al reverso, una sola frase escrita con la misma letra elegante de Catalina: estoy bien. Gracias por ayudarme a ser libre. La guardé en mi cuaderno, entre las páginas donde alguna vez escribí sobre el dolor, y entendí que algunas historias no terminan con un abrazo, sino con un silencio lleno de significado, porque la dignidad, al final, también puede ser una forma de amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quienes necesiten escuchar este mensaje de protección y vigilancia para nuestros adultos mayores más vulnerables. Tu comentario también es muy importante para que sigamos trayendo relatos que nos recuerden que siempre debemos verificar exhaustivamente las credenciales de quienes supuestamente cuidan a nuestros seres queridos más preciados. Hasta la próxima historia que nos inspire a defender la justicia y la dignidad humana. Y